El análisis del día con visión global. Nos vamos hasta Londres. Don Gonzalo Cañete de Soto, muy buenas noches. Don Manuel, muy buenas noches, ¿cómo está? Encantado de saludarle. Don Gonzalo Cañete de Soto es analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. ¿Qué análisis hacemos de la jornada bursátil? Hemos visto, en fin, signo mixto en Europa, avances a esta hora para la primera bolsa del mundo tras los recortes vividos el pasado viernes. Antes de entrar a valorar cuestiones como Grecia, BCE y tipos de interés en Estados Unidos, ¿hoy qué ha movido el mercado? Bueno, yo creo que lo que vemos es el primer día de la propia QE europea. De todas maneras, poco volumen en lo que se refiere a compra de bonos de la QE, y en lo que se traduce al mercado, pues vemos en todo caso el DAX es el único que destacamos. IBEX delicado porque sigue estando por debajo de los 11.200 puntos, que ya dijimos en su momento que eran topes, eran techos, y Estados Unidos subiendo, pero subiendo obviamente para recuperar terreno perdido del viernes. O sea que de momento aquí el único mercado que muestra fortaleza es el DAX, el mercado alemán. Entrando en detalles, Grecia preocupa de nuevo al mercado. Estamos en plena reunión con el Eurogrupo. Parece que el miércoles van a comenzar ya las negociaciones con Grecia, tanto en Bruselas como en Atenas, pero pocos detalles más en torno al encuentro hoy con Varoufakis. No, fíjese que además esto lo hemos comentado usted y yo desde primeros de año. Cuando se hablaba finales de diciembre sobre si Alemania especulaba con que Grecia pudiese ser expulsada de la zona euro, sí, dijimos en su momento que Grecia no sería expulsada de la zona euro por el daño que podía sentar el precedente. Y fíjese que ahora lo que vemos es que es incluso Grecia la que amenaza con abandonar la zona euro, porque lo que ha puesto sobre la mesa el gobierno griego es un posible referéndum sobre la continuidad con el euro y en todo caso, si no puede llevar a cabo las medidas por las que se le ha elegido, plantear elecciones generales. Ambos casos lo que sientan es una auténtica amenaza para la Unión Europea, que lo que teme es una desintegración. Entonces yo creo que en este caso vemos que Grecia, lejos de verse amenazada con ser expulsada, encima es capaz de tomar una posición en la que dice, oiga, pues o podemos llegar a un acuerdo o hacemos un referéndum en el que planteemos a la población si quiere seguir en Europa. Lo dijimos en su momento, Grecia no iba a ser amenazada con la expulsión, sino que en todo caso podía levantarse e irse, y vemos que se está cumpliendo, ¿no? Lo que pasa es que antes de las elecciones conocíamos un dato que es interesante, sobre todo con esa amenaza de referéndum ahora del gobierno de Syriza, que el 88% de los griegos están a favor del euro. Bueno, pero es que aquí hay una cuestión muy clara, y es la viabilidad que tiene un proyecto siempre y cuando Europa simbolice esa postura de austeridad que defiende Alemania. Entonces yo creo que en todo caso lo que queda en debate es si va a ser una Unión Europea como la que plantea Francia o otros estados periféricos, o va a ser una Unión Europea que va a seguir en sus 13 con la postura alemana, que es la que realmente, genera siempre un conflicto interno entre Europa al ver qué posición se va a tomar. Entonces yo creo que hay una vía posible del euro, por mucho que se quiera seguir dentro del euro, lo que está claro es que no hay viabilidad de ciertas reformas mientras te atan las manos en terreno fiscal y te atan las manos en terreno monetario. Es decir, los gobiernos tienen muy poco margen de maniobra, como hemos dicho alguna vez, dentro de este tipo de medidas, a menos que la Unión Europea cambie su postura y esas políticas de austeridad empiecen a verse cada vez más rebajadas, que también apunta a que 2015 sea un año de suavizar un poco el cinturón que está atando toda la Comisión Europea y la Troika en sí, porque también es el FMI el que está sobre Grecia, en ese sentido. Don Gonzalo Cañete de Soto, hoy hemos desayunado con las encuestas en las próximas elecciones en Reino Unido, con que Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs y HSBC advierten de que podría ser imposible nombrar primer ministro por la división del voto prevista en las elecciones del 7 de mayo. Ahí en la City, ¿cómo se digiere estas próximas elecciones? Pues fíjese que ahora con las elecciones no hay tanto ruido como el que hubo tras las parlamentarias. Yo creo que hubo cierta unificación política de los tanto del Partido Laborista como de los conservadores para tratar de hacer contrapeso al crecimiento de UKIP, que es el partido más euroescéptico que hay en Reino Unido ahora mismo. Pero la principal peligro que existe para los dos partidos que han controlado el gobierno en Reino Unido son el Partido Nacionalista Escocés y el UKIP. Y tanto uno como otro han hecho bastante ruido el año anterior, o sea, en 2014, también por el proceso que hubo de referéndum en Escocia. Entonces yo creo que es curioso, fíjese, una cuestión aquí que queda sentada.
¿Por qué Reino Unido tiene riesgos de crecimiento de euroescépticos y de romper el bipartidismo tan pacífico y tan tranquilo que ha tenido Europa durante las últimas décadas, cuando hay un crecimiento mucho más sólido en Reino Unido que lo hay en el resto de Europa? Y lo que se resalta aquí es que el crecimiento parece que no es percibido por la sociedad británica en su conjunto, sino que los salarios reales no han crecido como la propia economía de Reino Unido. No olvidemos que presentó cifras de casi del 3% de crecimiento en el último año. Entonces es un crecimiento muy superior al de Europa y, sin embargo, está habiendo el mismo problema político que en Europa, y es que la población tiene un descontento, quizá muy focalizado el crecimiento en Londres, quizá también riesgos que tenga el sector inmobiliario del propio Reino Unido. Entonces yo creo que hay un descontento creciente, además se contagia Reino Unido del resto de Europa. Claro. Si miramos a la primera economía del mundo, a Estados Unidos, hay cierta presión después de conocer el dato de empleo el pasado viernes respecto a la subida de tipos de interés. Hoy ha sido una de las cuestiones que más ha pesado también seguramente entre los inversores, que buscan algún detalle de si eso pudiera ser así, es decir, una subida de tipos de interés antes de lo previsto, antes del próximo mes de junio. ¿Cómo lo ve, don Gonzalo? ¿Cambia de alguna manera ese dato de empleo su posición? Bueno, en este caso voy a darle mi visión particular y además me voy a implicar más, porque yo creo que no va a ser así. O sea, el miedo que existe es que un dato positivo de empleo genere una contracción en la renta variable norteamericana, como ocurrió. ¿Por qué? Porque anticipa esa posible subida de tipos. No creo que sea el caso, no va a haber una subida de tipos previa a la que se ha decidido, que no se ha decidido. En realidad se ha dicho que en septiembre-octubre se tomó una decisión al respecto y alejamos la fecha, que era mediados de 2015, para más adelante. No creo que se vaya a anticipar ninguna subida. Explico por qué. Primero, el crecimiento o la remuneración salarial, el crecimiento que está teniendo la remuneración salarial es lento, es más lento que el propio crecimiento. Luego, los datos de empleo, hay más de uno, más de dos que piensan que no cuadran del todo las cifras que tiene de crecimiento en cuanto a empleo de Estados Unidos. Le digo por qué. El factor de fuerza de trabajo, el labor force, respecto a 2008 estábamos en unas cifras incluso próximas o superiores a las que tenemos ahora mismo, y la población, sin embargo, desde 2008 hasta hoy ha aumentado. Por lo tanto, aquí de entrada podemos jugar con números porque hay datos que desencajan un poco con el contexto, con las cifras de crecimiento de Estados Unidos. Y es que la población aumenta en 16 millones, sin embargo, el número de población que está dentro del labor force o del ratio de fuerza de trabajo está prácticamente igual que en 2008, incluso inferior. Por lo tanto, algo chirría. O sea, vemos que se puede estar trastocando las encuestas de cuánta gente se integra en las cifras de población que está disponible para trabajo. Por lo tanto, puede haber cierto maquillaje ahí no contable en lo que se refiere a esos datos. Y no sería la primera ni la segunda vez que oigamos hablar de esto, sobre si los datos son estables o no de crecimiento de Estados Unidos. Por último, don Gonzalo Cañete de Soto, en los países emergentes, ¿hay algún movimiento ante esta presión que de alguna manera algunos expertos señalan sobre la subida de tipos de interés de una manera más anticipada o no? ¿O en línea con su pensamiento no hay grandes movimientos que estén pues precisamente adelantando esa posibilidad? No, creo que ya que me da la oportunidad, sí comentaría que un factor interesante, que además comentamos la semana pasada con respecto a la posible paridad del eurodólar, y es que China está cada vez más preparada para las transacciones en yuanes, por ejemplo, que se están estableciendo son cada vez mayores, el flujo de capitales con yuanes es cada vez mayor. Las reservas en yuanes me parece que es la quinta divisa con más reservas de los principales países del mundo. Vemos que crece muy, muy rápido. Y además vemos que muy probablemente la acumulación masiva que está haciendo Asia en general, porque incluimos también aquí a Rusia, de oro, que ha llevado China. Vemos que China desde el año 2010 ha ejercido bastante presión en la comunidad internacional en lo que se refería a la política monetaria de Estados Unidos, pidiendo que se estableciese un patrón de divisa mundial para no estar dependiendo de la política monetaria de un solo país. Y creo que eso, ahora que estamos hablando de la posible subida de tipos de interés de Estados Unidos, sin duda alguna provocará movimientos de fichas por ambas partes. Muy probablemente veamos, tarde o temprano, algún tipo de acuerdo a lo Bretton Woods, pero nuevo, que establezca cómo van a ser las reglas en este terreno monetario a nivel mundial. Y fíjese que además creo que y esto ya es un órdago que me tiro estableciendo relaciones, creo que el pacto TTCI, el pacto que existe, que se está negociando a nivel privado sobre una posible homogeneización de las corporaciones entre Estados Unidos y Europa, del sector laboral o de los derechos sindicales en Estados Unidos y Europa,
incluso de la regulación que existe en alimentos transgénicos en Estados Unidos y Europa, es muy probablemente eso lo que quiera es añadir una zona económica común occidental para unificar, pues fíjese, simplemente para que nos hagamos una idea, el PIB de Europa y el de Estados Unidos en una única área económica alcanzaría los 30.000 billones de dólares aproximadamente, que sería una cifra monstruosa comparada con el resto de las economías del mundo, y sería una asociación muy potente para hacer frente al crecimiento económico del Occidente, frente a las turbulencias financieras de deuda que estamos teniendo en el Occidente también, que son muy altas. Entonces yo creo que va a ser antes o después algo forzoso el ir a una economía orwelliana de bloques en el que damos Occidente de un lado y en el otro lado el bloque asiático, porque crece demasiado rápido. Las cifras desde el año 2010 al 2014, perdón, desde el año 2000 al 2014, el crecimiento del PIB de Estados Unidos era en torno al 165%, 145%. El de China para esa misma cifra era el 855%. Entonces es una cifra que está ahí, que el crecimiento es muy superior, muy rápido, y que antes o después probablemente lleguemos a ver cómo los emergentes lanzan medidas monetarias para contrarrestar el dominio que tienen los Europa y Estados Unidos. Fíjense que incluso ahí metería yo los comentarios de Jean-Claude Juncker sobre el ejército europeo, que a lo mejor hasta va por esa misma línea. O sea que, pero bueno, en esto ya me aventuro demasiado. Sí, para finalizar, se confirma que al final la Troika y Grecia empiezan a negociar el miércoles en Bruselas y en Atenas. Van a ser equipos diferentes, pero con negociaciones paralelas. Así lo acaba de confirmar el presidente del Eurogrupo en rueda de prensa. Próximos cursos de Gonzalo Cañete de Soto aquí en nuestro país. Esta noche está en Londres, pero próximamente va a estar en Barcelona y en Bilbao. Sí, efectivamente. Mire, el jueves bajo a Barcelona a hacer un curso de introducción al trading profesional y el viernes repito el mismo curso, introducción al trading profesional en Bilbao. Uh-huh. Así que los interesados, pues si quieren, nos pueden llamar en el horario de oficina mañana por la mañana al 800-600-930 y mis compañeros les apuntarán para asistir. 600-930. 800-600-930. Si quieren participar y escuchar a nuestro invitado esta noche, don Gonzalo Cañete de Soto, en Barcelona y en Bilbao esta misma semana. Muchísima suerte y gracias por ayudarnos a interpretar con Visión Global la evolución de los mercados. Don Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. Le deseo una feliz noche y mañana un buen negocio. Igualmente, Manuel, un abrazo.